Bien, entonces vamos a comenzar, claro que sí. Eh, Me gustaría presentarme rápidamente antes de iniciar la presentación y agradecerles enormemente el espacio para esta conversación, este intercambio en relación con un tema pues que está muy cercano para todos los nicaragüenses en este momento. Mi nombre es Elvira Cuadra, yo soy socióloga, soy nicaragüense, tengo un poco más de 20 años de hacer investigación sobre, digamos, dos líneas grandes de trabajo. Una es el proceso político en Nicaragua y particularmente los cambios en la cultura política del país en, y el sujeto, digamos, de esos estudios han sido principalmente las generaciones de jóvenes. Esa es una línea que ya tiene bastantes años de trabajo. Y la segunda tiene que ver con el análisis de conflicto y seguridad, pero fundamentalmente seguridad desde el punto de vista de las respuestas estatales a esas situaciones de conflicto. Desde 2018, pues ese se volvió un tema absolutamente sensible en Nicaragua y pues estoy fuera del país desde diciembre de ese año, ¿verdad? Obviamente porque hay un riesgo muy alto para quienes hablamos de estos temas en Nicaragua en este momento. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Eh, el título de la presentación es La institucionalización del Estado policial, políticas de seguridad y aparatos represivos en Nicaragua. Y el título sintetiza un poco el estado de la situación en este momento, ¿verdad? En Nicaragua hay un Estado policial, un estado de vigilancia y control muy fuerte, por no decir extremo, sobre toda la sociedad nicaragüense, y ese estado policial está en proceso de institucionalización de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, un poco en el transcurso de la presentación vamos a ver cómo llegamos a este punto desde la perspectiva de sobre todo los aparatos que forman parte de ese estado policial. La próxima, por favor, la próxima diapositiva. Eh, bueno, eh, aquí es importante hacer un poquito un recuento de cómo han evolucionado las Fuerzas Armadas y las de policía en Nicaragua, porque ellas son como los actores principales de ese estado policial y de esta política de represión, pues hay que decirlo así, que está impuesto sobre los nicaragüenses. La próxima, por favor. Entonces podemos identificar cinco etapas o periodos importantes en esa evolución. La fundación del ejército y de la policía a partir de 1979 con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza y la instalación del gobierno de la Revolución Sandinista. Efectivamente se desintegró la Guardia Nacional, que era, digamos, el aparato militar que tenía Somoza, y se fundaron el ejército en ese entonces popular sandinista y la policía sandinista en dos ministerios separados. El primero subordinado al Ministerio de Defensa y la segunda subordinada al Ministerio del Interior.
Antes de eso, en Nicaragua no había realmente una institución policial. La Guardia Nacional hacía o ejercía las funciones de policía, y esto de la separación de las funciones de defensa del orden interior fueron como dos de los avances más importantes en ese momento. Evidentemente las dos instituciones estaban vinculadas directamente con el proyecto político de la revolución, respondían a la concepción que la revolución tenía sobre eh, el tema de la seguridad, sobre el país y sobre el proyecto político, y pues las dos instituciones fueron fundadas con los jóvenes guerrilleros que participaron en el derrocamiento de la Guardia de Somoza. Allí hubo un proceso, ¿verdad? Particularmente para el tema de la policía, de especialización, de estructuración como un aparato policial, digamos, más o menos moderno, y con la construcción de una cierta legitimidad y confianza entre la población, aún en medio de la situación de conflicto interno que tuvo el país a lo largo de 10 años. En 1990 ocurrió lo que casi todos conocen, ¿verdad? Que fue la pérdida del poder de la revolución sandinista en las elecciones de ese año, la elección de Violeta Barrios de Chamorro como presidenta, y eso para las dos instituciones abrió un periodo de transición política, pero también de conflictos y de readecuación institucional para responder a las necesidades, a lo que el momento les planteaba en términos de desarrollo institucional. Fue un periodo de muchas tensiones, hubo conflictos muy fuertes entre la presidencia, por ejemplo, y la jefatura del ejército. Eh, Hubo también muchos conflictos y movilización social. La policía se vio expuesta a este tipo de situaciones, le tocó que lidiar con eso, y tensionó eso mucho a las dos instituciones hasta que eso se resolvió con decisiones internas y acuerdos con el gobierno de doña Violeta, en el sentido de eh, establecer un nuevo marco jurídico para las dos instituciones, hacer algunos procesos de reforma, de reorganización interna, y asegurar la preeminencia de las autoridades civiles sobre las dos instituciones, tanto el ejército como la policía, ¿verdad? Efectivamente, entre el año 97 y el 2006 hubo un proceso que fue muy notorio, sobre todo en el caso de la policía, de profesionalización, reestructuración, modernización. La policía alcanzó todavía un alto nivel de credibilidad y confianza entre la población. En todos los sondeos de opinión, tanto el ejército como la policía aparecían con altísimos porcentajes de confianza ciudadana. Había planes estratégicos y habían comunicaciones y coordinaciones con las autoridades civiles, y un gran reconocimiento sobre todo para la policía, tanto a nivel nacional e internacional. Con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, y a lo largo de 10 años, se produjo un proceso de involución institucional tanto para el ejército como para la policía, que estuvo como dividido en dos momentos. Un primer momento de cooptación acelerada, en el que Ortega utilizó prebendas, beneficios, tráfico de influencias, etcétera, para captar la simpatía y lealtades de la primera línea de mando de las dos instituciones, y luego a partir del 2010 y particularmente en el 2014 una readecuación de todo el marco
jurídico normativo de ambas instituciones para subordinarlas directamente a la figura presidencial y eliminando todos los mecanismos de supervisión y control civil sobre las dos instituciones. Pues esa decisión significó reformas a la Constitución, reformas al Código Militar, la aprobación de una nueva ley de policía y otras leyes complementarias en defensa y seguridad que le dieron forma a ese marco institucional. Rompió con la carrera militar y policial al establecer la decisión presidencial de que los directores o el jefe, según fuera el caso, de las dos instituciones permanecieran en el cargo si el presidente así lo consideraba, ¿verdad? Entre otras cosas. Esto es importante porque no solo afectó a las instituciones directamente, sino que en términos prácticos realmente cambió la naturaleza del régimen político en Nicaragua y le dio ese rasgo autoritario que hemos visto desde hace algunos años para acá, particularmente del año 2018 hasta hoy. En el caso particular de la policía, a partir de 2010, cuando se produjo el estallido social de abril, se convirtió de una institución nacional a lo que yo llamo un mero aparato de represión, porque se colocó completamente fuera, al margen de la ley, incluso de las leyes que ellos mismos aprobaron. Es un aparato responsable e involucrado en la ejecución de gravísimas violaciones a los derechos humanos, no solo de ciertas personas, sino de la sociedad en general, y es como el principal cuerpo de una política sistemática de represión y de control que se ha establecido sobre la sociedad nicaragüense. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en ello. Pasemos a la próxima, por favor. Un segundo, porque no quiere cambiar. Ya está. Ajá. Bueno, este es uno de los elementos centrales y es que desde 2007 que Ortega regresó a la presidencia, llegó allí con un porcentaje bajo de legitimidad. No fue por producto de un fraude, pero sí sus porcentajes de legitimidad eran bajos. Y sabía que en el corto plazo se iba a enfrentar a protestas y actos de rechazo, de disidencia de la sociedad nicaragüense. Entonces construyó un sistema desde entonces de aparatos para la represión y el control. Ese sistema de aparatos está conformado tanto por instituciones públicas como por estructuras para el Estado que funcionan en Nicaragua. Si pasamos por favor a la siguiente. Que representa cómo está estructurado ese sistema de, de represión y de control. A la cabeza, indudablemente, están Daniel Murillo, un grupo asesor o un grupo que toma las decisiones junto con ellos. Allí participan tanto personas que tienen y que son muy cercanas a la pareja presidencial. Directores o, por ejemplo, la jefatura de la policía,
la jefatura del ejército, donde información para la defensa sobre la población. Hay algunas figuras claves con nombre y apellido, como este hombre que se llama Néstor Moncada o este otro que se llama Fidel Moreno, que son como cabezas más visibles de toda la estructura paralela que han creado y que está conformada eh, se ve y se escucha o es que Sí, veo de repente se pierde por un ahí. poco, pero en general sí, Pero Elvira. sí te escuchamos, Ajá. Elvira. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces aquí pues en las estructuras paralelas están fuerzas de choque que ahora son menos, pero que antes de 2018 eran como las más visibles, estaban conformadas por jóvenes simpatizantes de gobierno, ¿verdad? Algunos de ellos reclutados a través de los programas de la policía para la reinserción de jóvenes en situación de riesgo y se encargaban, su principal tarea era salir a las calles a literalmente garrotear a quien se atreviera a protestar, ¿verdad? Hubo numerosos incidentes de eso, actuaban en complicidad con la policía. Usualmente antes de 2018 la policía no metía las manos, pero cuando llegaban los grupos de choque no hacían absolutamente nada para detenerlos, ¿verdad? Por mucho que los tuvieran enfrente. Luego están los grupos paramilitares que antes de 2018 eran un grupo muy pequeñito de personas, les decían los camisas azules, y fueron creados, organizados desde 2008 para realizar funciones dentro del aparato de la personal de Daniel Ortega. Entonces eran un grupo élite realmente, muy pequeñito. Y uno los podía ver en los actos públicos, en el dispositivo de seguridad de Ortega, les decían los camisas azules porque se ponían unas camisas azules, ¿verdad? Andaban armados. Los grupos de choque no andaban armas de fuego, andaban algunos armas artesanales, pero no andaban propiamente armas de fuego y mucho menos armas de guerra. Usaban sobre todo palos, piedras, etcétera. Los paramilitares sí desde el principio han utilizado armas de fuego. De 2018 para acá, cuando las fuerzas de la policía fueron rebasadas por la extensión y las manifestaciones multitudinarias, cuando no pudieron parar a la gente, entonces, y los grupos de choque tampoco, entonces llamaron a los exmilitares y ex policías y simpatizantes fanatizados, les dieron armas de guerra y crearon un aparato estrictamente paramilitar, es decir, con todas las características de otros grupos paramilitares en otros países del mundo, ¿verdad? Bueno, la policía, que a partir de 2018 sí ha actuado en conjunto con los paramilitares y las fuerzas de choque. Ya pues forman parte de un solo cuerpo, ¿verdad? Solo que diríamos con tareas coordinadas, con acciones coordinadas y comentarios entre ellos. Y luego pues hay otro conjunto de instituciones como las alcaldías que han sido como los puntos centrales de reunión y de organización de estos grupos y de las operaciones de represión. Hay otros órganos de vigilancia de ciudadanía, como por ejemplo los llamados CPC o Consejos del Poder Ciudadano. La gente coloquialmente les dice sapos,
¿verdad? Y otras organizaciones que tiene el gobierno y que forman parte como de esa red de informantes que alimenta las listas para la persecución y la vigilancia política que hacen pues estas instituciones. Allí no están en el diagrama, pero también entran la Dirección de Migración y Extranjería, por ejemplo, que cancela pasaportes, impide salidas del país, etcétera, el sistema penitenciario nacional, el sistema judicial, por ejemplo, y la Administración de Justicia, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, es decir, bastante amplia, ¿verdad? Y entonces así está configurada todo el sistema. Entonces, si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Y pues aquí la idea principal es que ya antes existían actos de represión y de control sobre la ciudadanía. De hecho, para acá se han establecido como una política sostenida de represión y de control sobre toda la sociedad nicaragüense. Y si pasamos a la próxima, entonces, por favor. Desde 2018 hasta noviembre, digamos, de 2021, hemos pasado por 14 fases de represión. Y yo caracterizo 14 fases porque son diferentes momentos en los que estos aparatos de represión han cambiado la forma y de hacer la represión, además que persiguen objetivos específicos. Por algún momento el objetivo ha sido acallar voces críticas y entonces las acciones de represión se dirigen sobre medios de comunicación, periodistas, voces críticas o analistas políticos, etcétera. En otro momento las acciones han estado enfocadas en defensores de derechos humanos, en la Iglesia Católica, o en diferentes actores, ¿verdad? Entonces van cambiando las formas de la represión y evidentemente cuando cambian las formas de la represión, cambian también los patrones de violación a los derechos de toda la sociedad nicaragüense. Pasemos a la siguiente, por favor. Y de finales de 2020 hasta la actualidad, fue una escalada en la represión que está dirigida a la instalación de ese estado policial que les mencionaba y esto no es casual, pues lo de calificarlo como la institucionalización del estado policial, sino que tiene que ver con la aprobación de un conjunto de leyes que legalizan la restricción de derechos ciudadanos fundamentales. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros en octubre de 2020, la ley especial de ciberdelitos también en 2020, esta que se llama Ley de Derechos del Pueblo, de Defensa de la Soberanía y un nombre larguísimo, que la aprobaron en diciembre de 2022. Esas tres han sido como las fundamentales para luego, a partir de mayo de 2021, desencadenar una serie de apresamientos de líderes políticos, empresarios privados, periodistas, defensores de derechos humanos, candidatos presidenciales, etcétera, ¿verdad? Y todos ellos juzgados y condenados también de manera arbitraria por cargos como, por ejemplo, traición a la patria, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te Elvira, escuchamos, se te corta por corta, pero momentos, Bueno, logramos pero seguir. en general sí. a ver. Bueno, qué lástima porque es por el estado del tiempo, por esto que les estaba comentando de la tormenta, pero bueno. Bueno, entonces hay una serie de hechos encadenados aquí, ¿verdad? Eh, eh, a, a partir de 2022 ha habido también una
una política para cancelar y eliminar organizaciones de sociedad civil, obviamente las que tenían personería jurídica. A estas alturas ya han cancelado personerías de alrededor de 700 organizaciones, donde van desde filantrópicas, religiosas y de caridad, hasta centros de pensamiento y organizaciones educativas, universidades, etcétera, ¿verdad? Y en relación a las personas que están encarceladas, sobre todo de mayo de 2021 hasta ahora, están sometidas a una política de tortura y de maltrato para causar premeditadamente daño a su integridad física y psicológica, y esa política se ha extendido a sus familiares, es decir, a las personas que lo llegan a ver y que son obligadas, ¿verdad?, para poder verlos, a someterse a tratos denigrantes y crueles como forma de tortura. Y bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, lo que persigue el régimen de los Ortega Murillo es normalizar la represión, instalarla, ¿verdad?, como algo permanente, y esa normalización de la represión tiene diferentes expresiones que no solo tienen que ver con violencia directa contra la ciudadanía, sino, por ejemplo, el uso de recursos como el terrorismo fiscal, el incremento de la carga tributaria y la persecución fiscal a los ciudadanos en general, el control de los estudiantes y los jóvenes, controlando a las autoridades universitarias en todos los recintos del país, ataques a la Iglesia Católica, la vigilancia tecnológica digital, etcétera, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, por favor. Hay una política específica de las mujeres, y eso pues quería mencionarlo porque realmente hay una intención de castigar públicamente a las mujeres por su beligerancia y su participación política en el estallido social de 2018, y aún desde antes está dirigida particularmente a las defensoras de derechos humanos, a las líderes y activistas sociales, a las periodistas y a las mujeres exiliadas. Y esta política de represión específica ha dinamizado otras formas de violencia en contra de las mujeres. Entonces, por ejemplo, la forma en que se han incrementado los femicidios y los femicidios frustrados es enorme. Igual la violencia sexual, que también ha sido utilizada como una forma de tortura a las prisioneras políticas, particularmente las primeras prisioneras 2018, a las del 2021 no las han expuesto a violencia sexual de la misma manera que a la otra, pero sí están expuestas a violencia sexual, y el encono y el maltrato, la tortura, se ha dirigido en particular a ciertas mujeres con liderazgo político. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, este es un poco como recuento de cómo ha sido esta violencia política contra las mujeres, ¿verdad? Una cantidad de agresiones enormes. Solo en 2021, 2.625 agresiones a defensoras de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? No me voy a detener ahí en cada uno de los detalles, pero hay formas específicas de violencia dirigidas hacia las mujeres. La próxima, por favor. Y bueno, estas son las 14 mujeres prisioneras políticas en este momento. Algunas son, como pueden ver ahí, Dora María Telles, que es un ícono pues de la revolución sandinista. Está Cristiana Chamorro, que es la hija de doña Violeta Barrios de Chamorro y que era aspirante a candidatearse como presidenta, ¿verdad?
Es imposible no mencionarlas porque de esas 14, al menos 8 son amigas mías, algunas bastante cercanas, entonces eh, casi no se puede hablar de esto sin hablar de ellas, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, un poquito las perspectivas? La siguiente, porfa, ya para ir cerrando. Bueno, en noviembre de 2021, con un proceso electoral absolutamente fraudulento y sin condiciones, Daniel Ortega y Rosario Murillo impusieron su continuidad en la presidencia y vicepresidencia, aun cuando casi el 80% de la población se abstuvo de votar. Se enfrentan a un escenario de factores muy diversos donde convergen tanto la crisis sociopolítica como la crisis por la pandemia, que ellos manejaron con una política sanitaria absolutamente criminal e irresponsable que expuso a toda la sociedad nicaragüense, con un enorme rechazo y aislamiento internacional y la posibilidad del cierre de fondos financieros de sus fuentes de cooperación y el incremento de sanciones a sus grupos más allegados y a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, hay una situación crítica, sobre todo en términos económicos. Como no obtuvieron legitimidad para su continuidad en el poder a través del voto ciudadano, entonces ellos estaban buscando la viabilidad de su gobierno con alianzas fácticas, y allí hay dos actores que son claves para ellos también, que son la empresa privada y la jerarquía católica. El punto es que con ninguno han podido lograr restablecer esas alianzas fácticas. Han golpeado mucho a la empresa privada y con la Iglesia Católica están abiertamente confrontados. Es probable que un sector de la empresa privada pues se plegue a su propósito, pero eso todavía está por verse, está pendiente. Están en un momento de erosión acelerada de su base política de apoyo y básicamente cuentan con el respaldo del ejército, la policía y los grupos paramilitares, ¿verdad? El descontento social se está alimentando nuevamente, se está extendiendo y hay una gran presión por las condiciones económicas de la gente, pero también hay una válvula de escape de corto plazo que es la migración y el exilio. Particularmente desde 2021 ha salido una gran cantidad de nicaragüenses. Antes el destino principal era Costa Rica, ahora Estados Unidos se está convirtiendo en el destino principal. Los casos de nicaragüenses que se quedan entrampados en México, por ejemplo, se han incrementado, están expuestos a muchos riesgos, a muchos peligros y bueno, una gran cantidad de ellos han muerto intentando cruzar el río, ¿verdad? Hay un movimiento social y unas fuerzas de oposición en proceso de recomposición, sobre todo después de la escalada de represión del año pasado que golpeó al movimiento, y eso fue a propósito, y pues hay acciones de resistencia en todo el país por mucho que los Ortega tratan de impedirlo. Y si pasamos, creo que a la última, la que sigue. Pues esa era la última. Y tal vez solo mencionarles que en este contexto, uno de los prioridades por encima de cualquier cosa es la liberación de los prisioneros políticos, porque realmente están sometidos a una política
de tortura grave. Todos han perdido entre 40 y 50 libras de peso por la mala alimentación, los interrogatorios constantes, están en condición de aislamiento, particularmente Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, ¿verdad? Es decir, están solas en las celdas, no les permiten hablar con nadie, no están recibiendo la atención médica que requieren, ni los hombres ni las mujeres, pero particularmente la hazaña ha estado dirigida hacia las mujeres prisioneras políticas. Entonces, eso es una situación que requiere la más alta prioridad en este momento para toda la sociedad nicaragüense, pero también para quienes tienen alguna relación de cercanía, ¿verdad?, para con Nicaragua. Muchas gracias. Aquí quedo con la presentación y a la orden para sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Elvira. Muy amable de tu parte. Mucha valentía, ¿no? Cuando yo leí tus dos capítulos, bueno, no podía evitar que se me estrujara un poco el corazón y al escucharte también otra vez. Bueno, pues me parece que es el momento de escuchar las preguntas o comentarios de los miembros y todos los miembros y miembros del seminario. Así que adelante, por favor, si levantan su mano o si se van poniéndolo en el chat, como ustedes prefieran. Y pues también bienvenidas a las personas que se incorporaron después de que empezamos. Natalia, por favor. No se oye, prende tu micrófono. Qué lista. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, por tu presentación. Al igual que Verónica, se me estrujó mucho el corazón al leer tus textos. Eh, Compartimos pues un amor muy especial por esa tierra arrecha de Nicaragua. Y, y bueno, pues bueno, nosotras estábamos allí en 2018, entonces sí fue así como de repente que ya se venía. Yo creo que fue una como crisis anunciada, como bien se dice también en algunos otros textos, pero yo creo que el nivel de respuesta del aparato represivo sí fue sorpresivo. Yo no sé tú cómo lo ves, cómo tú estabas ahí, ¿no? O sea, se sabía cómo era esta pareja presidencial, pero eso de cómo se iban acumulando los jóvenes muertos y luego, pues esto cómo se mantuvo. La verdad a mí me ayudó mucho leer, escucharte este proceso de transformación un poco maquiavélica de todo el aparato de seguridad, que mal llamado ahorita sandinista, ¿no? Porque, pues recuerdo que siempre tomábamos Nicaragua como el ejemplo para desmitificar este vínculo que muchas veces se hace entre violencia y pobreza, porque Nicaragua nunca dejó de ser pobre y sin embargo dentro de Centroamérica siempre las cifras de violencia, las tasas de homicidios, todo era mucho menor, incluso el fenómeno de las pandillas era muy distinto al que se vivía en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Entonces, a mí lo que me preocupa es que ahorita no tenemos manera, Elvira, por ahí va un poco mi pregunta, no tenemos ya manera de saberlo, porque yo creo que también hay una estrategia clarísima de desinformación. O sea, no tenemos ya manera de saber, de por sí es limitada la verosimilitud muchas veces de estas cifras porque no tenemos los elementos clarísimos para medir, etcétera, pero ahorita yo creo que intencionalmente hay un ocultamiento, ¿no? Y pues bueno, la policía sandinista sí fue muchas veces ejemplo de policía de cercanía, incluso se tomó como ejemplo internacional en otro tipo de regímenes porque sí había como este nivel de confianza, incluso hasta de camaradería muchas veces entre los policías de barrio y las personas. Eso explicaba también mucho la diferencia en el actuar de las pandillas. Entonces, para mí ver esas hordas
enfurecidas, enardecidas y con unos niveles de violencia tan terribles que se que como que surgieron de abajo de la tierra en abril de 2018. Yo sé que no, yo sé que ahí estaban, pero te digo como esa percepción que surge después, ¿no? Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? O sea, ¿qué queda de toda esa experiencia que se había generado en un modelo distinto de policía, en un modelo distinto de seguridad, incluso en condiciones, que eso era lo interesante de Nicaragua, en condiciones, porque muy similares y muchas veces incluso con mayores carencias que las que vivimos en nuestros países, ¿no? Porque pues es muy difícil compararnos, ¿no? Pues con la policía en Suiza, en no sé qué. Pero aquí decíamos, sí es posible un modelo distinto de seguridad y bueno, yo no sé qué queda también de esas personas, o sea, to, el, los actuales integrantes de esas policías, pues también ha habido un proceso terrible de descomposición, ¿no? No sé, es como que por ahí va un poco mi pregunta sobre esta cuestión de los modelos de seguridad y esta cuestión que es muy terrible para quienes queremos muchas veces investigar y conocer. No hay manera de tener datos sobre Nicaragua en un montón de cosas, ¿eh? No solo en la cuestión de seguridad. Yo ahorita estoy trabajando en cuestiones ambientales y nunca podemos tener nada de Nicaragua porque no hay ni información ni permiso para que hagamos trabajo de campo, ¿no? Muchas gracias, Elvira. La verdad que sí es duro, pero es muy importante tener este tipo de presentaciones. Gracias, Natalia. No sé si quieras contestar, Elvira, y después le damos la palabra a Evita y Natalia. después a René Ricardo. Eh, pues yo, ¿no? Sí, 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 adelante, Elvira. ok. Sí, bueno, Natalia, gracias. Yo identifico como digamos, dos ejes en tu comentario. Uno, el tema de la policía propiamente y luego el tema de las políticas, digamos, de seguridad o de tratamiento. Bueno, yo quiero decir que efectivamente, antes de 2018 ya habían señales de ese proceso de descomposición de la policía, del proceso de cooptación que Ortega comenzó a hacer desde el mismo día que llegó a la presidencia, el día que tomó posesión, ese día en la noche, en su discurso de toma de posesión, él les recordó al ejército y a la policía de dónde venían, cuáles eran sus orígenes y entonces cuáles debían de ser sus lealtades, ¿verdad? Eh, pero bueno, hubo un primer momento de resistencia que lo fue venciendo a través de ese proceso de cooptación y cuando las condiciones estuvieran listas hizo el cambio del marco jurídico normativo que les mencioné anteriormente. A partir de ahí, pues ya el proceso realmente desencadenado ha sido crítico, más crítico en el caso de la policía. En 2018, en medio de las protestas, unos periodistas, ¿verdad? En una entrevista me preguntaron, y yo lo que les decía es que el daño a la policía es irreversible. Y en efecto lo es. En la medida en que ha transcurrido el tiempo, es todavía más grave el daño a la policía, de tal manera que cuando Nicaragua tenga la oportunidad de abrir una nueva transición, esa va a ser realmente, se va a requerir realmente una refundación de la policía, porque reforma es muy superficial para las cosas que hay que componer, las cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Hay que pensarlo, hay una propuesta, la trabajamos en 2020, una propuesta de reforma, le llamamos así, reforma para el ejército y la policía, ¿verdad? Ahí está trabajada. En relación a las condiciones de seguridad de Nicaragua, mucho se pensó, y ese fue parte de una narrativa institucional muy fuerte, que eso se debía al tipo de policía que había en Nicaragua. Y eso era cierto, pero solo en una pequeña parte. En realidad tiene que ver
con un enorme capital social que se ha construido en Nicaragua desde la época de la revolución, desde los años 80, que es un capital de organización y un amplio tejido de liderazgos sociales que incluso se incrementó a partir de 2018 hasta acá. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, las condiciones de seguridad en Nicaragua y en otros países de la región centroamericana, porque a través de esos tejidos de organización y de liderazgo social a diferentes niveles es que se han canalizado a lo largo del tiempo los conflictos sociales, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el periodo de la presidencia de Enrique Bolaños entre el año 2000 y 2006, 2000 y 2006, cuando el mismo Bolaños o en ese periodo se aprobó una ley de participación ciudadana que creó una serie de espacios, ¿verdad? No todos eran muy efectivos, pero espacios de participación que reforzaron el derecho de participación de la gente y se desarrollaron numerosas experiencias en todo el resto del país. En ese periodo, los conflictos sociales y políticos disminuyeron sensiblemente respecto a la década anterior, ¿verdad? Ahí, bueno, por ahí tengo yo los datos, los números en el seguimiento que hago de estas cosas. Y del 2007 para adelante comenzaron a incrementarse de nuevo, ¿verdad? Porque ahí cambió el modelo de participación ciudadana y entonces también cambió el manejo de los conflictos. Eh, Eso como para decirlo, efectivamente hace falta investigar más. Antes de 2018 los temas de seguridad no eran una prioridad en Nicaragua, había muy poco interés y muy pocos recursos para trabajar estos temas. De hecho, ahora también hay poca oportunidad, de tal manera que lo que yo he escrito pues ha estado limitado a ensayos como el que ustedes leyeron, ¿verdad? No ha habido oportunidad de desarrollar investigación más sistemática y en serio sobre esto. Eh, Eso es algo que a mí me gustaría hacer en algún momento, ¿verdad? En algún momento, digamos, de lo que queda de mi carrera profesional, pero bueno, sí, ahí están elementos tanto del tendido social en Nicaragua como de la evolución de las instituciones. Por ahí lo dejo el comentario. Gracias. Gracias, Elvira. Evita, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues yo he seguido con mucho interés todos los acontecimientos de Nicaragua. Digo, no solo interés, sino dolor, impotencia y sobre todo incredulidad, porque sí es hasta como ridículo, pues, todo lo que está sucediendo. Y bueno, en algún momento pensaba yo que esto, aparte de análisis para la ciencia política, para estudios latinoamericanos u otras ciencias sociales, también sería como estudio de la psicología, de cómo, o sea, cuáles son las motivaciones de Ortega para tener esa actitud a cambio de la otra, que pudo haber sido pasar a la historia como un héroe, como un revolucionario, como un transformador de fondo de su país, y optar por pasar a la historia pues como lo que todos sabemos. O sea, tal vez una explicación sería el interés de acumular riqueza y dinero, pero supongo que ya tenía bastante. O sea, como no sé, me pregunto también cómo será como su psique. Pero bueno, mi pregunta es en relación con nos mencionabas ahorita que está erosionada la base social, pero me gustaría ver si nos puedes compartir un poco más de esto, porque también como mi
sorpresa era, o sea, bueno, no sé ahorita cómo esté, pero hasta hace unos años ver los actos que se estaban cometiendo y saber que también estaba esta base social que, pues, que lo apoyaba. Pues, o sea, bueno, es parte de mi impotencia. Supongo que no hay esfera mágica para poder saber el futuro, pero si tú tuvieras alguna perspectiva de cómo, de dónde podría venir la solución, una posible pues debilitamiento del poder, porque estamos viendo que la comunidad internacional no tiene influencia o poder como para cambiar esto. Entonces, pues bueno, es eso y muchas gracias por la presentación. Y gracias a todos. Gracias, Evita. ¿Les parece si abrimos también una nueva pregunta para René Ricardo y para que Elvira pueda contestar a lo mejor dos preguntas? Adelante, por favor, René Ricardo. Muchas gracias. Me presento rápidamente, ¿verdad? Porque no soy parte del seminario, del grupo. Mi nombre es René Rodríguez, soy nicaragüense y recibí el enlace por colegas del CIESA. Hago mi doctorado ahorita en la Universidad de Amberes, en Bélgica. La pregunta que yo tenía, tal vez para cambiar un poco, tal vez un poco la escala de análisis respecto a esto que nos presenta Elvira, es un poco si hay algunos comentarios respecto a el rol de la política de seguridad más a nivel regional y el rol que pudo haber cumplido también la política exterior de Estados Unidos en cómo se fueron creando las condiciones para que hubieran todos estos procesos de transformación institucional. Me refiero principalmente a un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tema de flujo de recursos a partir de esta política exterior y cómo eso posibilitó toda esta dinámica de prebendas y lo que fue pasando. Y principalmente, ¿no? A partir del rol que Nicaragua había venido cumpliendo como muro de contención, ¿no? Ese llamado muro de contención a nivel migratorio y de política de drogas. Entonces, si hay algún comentario respecto a esa parte de esa política. Y otra pregunta un poquito motivada por lo que se había mencionado antes, tal vez hasta qué punto habría ocurrido tal vez que hubo como una lectura un poco apresurada respecto a esta visión comparativa de seguridad regional y en eso de poner a Nicaragua, ¿no? En este ejemplo de esa visión de modelo de policía comunitaria que permitía también una dinámica de seguridad distinta, de prevención de violencia distinta, y en qué medida eso pudo haber blindado también, ¿no? Todo ese sistema nicaragüense de cómo estaban ocurriendo las cosas y cómo iban pasando sin que pudiera haber como una visión mucho más crítica de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, René Ricardo. Nada más les comento, Elvira dice que se va a apagar el video para tener una mejor señal de internet y poder contestar. Adelante, Elvira. Sí, gracias. Bueno, para responder un poco a lo que plantea Eva, sí, realmente lo particular, ¿verdad? Y allá de Estamos eso, teniendo, creo que, pero problemas es que con tu tampoco audio, ellos Elvira. Yo por lo menos no te estoy grupos y hay escuchando bien. una No se Yo, escucha. yo, yo tampoco escucho. hola, ahora sí, Ahora sí, Elvira. ahora sí, Sí, gracias. ahora sí. Bueno, em, sí, lo que decía es que aunque ellos dos son casos desde el punto de vista, casos particulares desde el punto de vista psicológico,
también es cierto que hay grupos detrás de ellos, ¿verdad? No están solos, ellos son parte de una corriente, de una estructura que se ha instalado en el Estado y en los espacios del poder y parte de Creo que otra simplemente vez que hay son fallas. locos. Perdón, Elvira, no es, bueno, no escucho, no sé Es cómo andan que, los demás. hola, hola, Sí, se hola, entrecorta y de repente desaparece. hola, hola, hola. Sí, Ahí. es que, sí, ok. No, entonces, pena, el modelo de los Ortega Murillo ya como está en este momento tiene nada que ofrecerle a la sociedad nicaragüense. Entonces, realmente es un grupo que está afianzado en el poder simplemente porque pues por una, porque su nivel de responsabilidad en esta situación es tan grave y tan grande que salirse de allí los expone, ¿verdad? A procesos de justicia. Ellos lo saben ineludiblemente y eso los hace mantenerse ahí afianzados. Aparte de que hay algunos vínculos internacionales que también los empujan y los obligan a eso. Entonces, no tiene que ver con que no hay salidas. Sí hay salidas, pero ellos no las quieren porque, y han cerrado todas las puertas precisamente por esta razón, ¿verdad? En relación a lo que preguntaba René, bueno, allí sobre las políticas regionales de seguridad, pues la verdad es que siempre han sido en Centroamérica políticas bastante punitivas, ¿verdad? Con una visión muy militarista, ¿verdad? De las condiciones de la región. Nicaragua o el ejército de Nicaragua y la policía de Nicaragua siempre se ha llevado muy bien con sus homólogas del resto de la región. Todas ellas hasta 2018, hablando de Nicaragua, han mantenido siempre muy buenas relaciones con Estados Unidos y siempre se han plegado bastante a la política de seguridad de Estados Unidos. Nunca ha habido mayor resistencia. A Estados Unidos nunca le interesó mucho, por ejemplo, el tema de los vínculos o las relaciones militares entre Nicaragua y Rusia. Mantenían una cierta vigilancia, pero nunca le prestaron importancia hasta ahora, que sí lo consideran de cuidado, pero hay algunas cosas que ya han avanzado bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la estación satelital GLONASS, que es claramente una estación de vigilancia política, no sobre Nicaragua, porque Nicaragua es un objetivo muy pequeño, ¿verdad? Sino sobre Estados Unidos y sobre todo en el contexto de esta confrontación que ha resurgido entre Estados Unidos y Rusia a partir de la invasión a Ucrania. Entonces, allí hay una relación con los homólogos centroamericanos. Esa relación no se ha roto. Yo mucho me temo, pero no tengo ninguna evidencia sobre eso, que algunos ejércitos de cercanos, vecinos, facilitaron municiones cuando a Nicaragua se le acabaron, a la policía de Nicaragua se le acabaron las municiones antidisturbios que había en el país, porque las agotaron rápidamente. Ellos no estaban preparados para ese nivel de protesta, ¿verdad? Hay un dato bien interesante, y es que uno de los principales vendedores e intermediarios de armas de fuego y de equipo antidisturbios y equipos policiales
hacia Nicaragua ha sido México, ¿verdad? Ese es un dato que se registra muy poco, pero México ha sido uno de los principales intermediarios. Y no desde 2018 para acá, sino incluso desde antes, desde mucho antes, ¿verdad? Eh, la última pregunta, Ricardo, no la escuché bien por el tema del internet, de la intermitencia. Sí, era solo tal vez, pues, no sé si pregunta o comentario, pero me cuestionaba así más bien este enfoque comparativo que ha habido mucho en las ciencias sociales regionales, que hace esa mirada de Centroamérica de manera comparativa en términos de seguridad, y que de alguna manera planteaba pues comparativamente a Nicaragua eh, como un modelo, ¿no? Como un modelo a seguir, hasta qué punto no habría blindado más bien la capacidad de hacer una crítica y una autocrítica de lo que en realidad estaba pasando. Era simplemente eso. Bueno, sí, efectivamente, sí, me recuerdo ya que mencionaste lo de la policía comunitaria, sí, efectivamente, es que en realidad el tema de la policía comunitaria en Nicaragua o la relación policía-comunidad, para ser más precisa, es algo que se trabajó en la policía desde los años 80, no es nuevo y se relanzó en ese periodo de profesionalización y modernización después del año 96, porque efectivamente es un factor de prevención de la delincuencia y de la criminalidad común, ¿verdad? Y sí ayuda. El problema es que eso después se transformó en un dispositivo o en un aparato de vigilancia y de control social, como efectivamente ocurrió del 2007 hasta la fecha, ¿verdad? Entonces mucho depende de la conducción política institucional. Y por eso cuando hemos hablado del tema de la reforma de la policía y de la reforma del ejército, yo les digo a colegas, ¿verdad?, que trabajan estos temas del resto de Centroamérica e incluso de América Latina, que examinar o trabajar sobre los aspectos internos institucionales está muy bien, pero que uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la voluntad política de las autoridades civiles y los mecanismos de supervisión y control de las instituciones de parte de las autoridades civiles, ¿verdad? Y todo el tema de la auditoría social de parte de los ciudadanos. Que digamos la dimensión política de esto. Mientras eso no se tenga, vos podés tener adentro una estructura súper bonita, ¿verdad? Y bien diseñada, pero políticamente va a suceder lo que ya le sucedió a la policía, ¿verdad? Una institución realmente con un proceso que vos lo mirabas y era ejemplar en términos de modernización y profesionalización, pero en términos políticos y de conducción política, eso cambió completamente en 2007. Por ahí me quedo, gracias. Gracias, Elvira. Le doy la palabra a Mónica y luego a Mateo. Gracias. Hola a todos. Disculpen la tardanza al entrar, pero el Blue Jeans no me dejaba ingresar a la reunión. Me da mucho gusto que estés aquí, Elvira, y que además nos hayas expuesto toda esta información de manera tan precisa, tanto en el artículo como ahora en tu exposición, porque como bien decía Natalia, a veces la información es difícil de encontrar, sobre todo una información clara y con conocimiento cierto, ¿no? A mí me ha tocado conversar con colegas académicos, con funcionarios de la Cancillería mexicana, etcétera, y yo tengo como dos preocupaciones. Una, digamos, en lo que sería la política interna, me ha tocado encontrarme con un discurso que habla mucho de una gran aceptación de Ortega en ciertos sectores de Nicaragua por cuestiones de crecimiento económico, carreteras, servicios, etcétera, que yo no termino de saber qué tan cierto es ese discurso o no. Y hablan también de que pues la oposición no logró tener como una fuerza y una solidez importante.
lo que es curioso es que precisamente dicen esto para preguntarse por qué entonces tenía que Ortega encarcelar a medio mundo si no tenía realmente un peligro, ¿no? Entonces, me interesaría saber tu opinión. ¿Sí había un peligro para él? ¿Es explicable desde su perspectiva que haya hecho estos encarcelamientos o en realidad, de veras, lo que se ve desde fuera es que además de ser todo lo injusto, arbitrario y represivo, en verdad no tenían una base real estos encarcelamientos? Y la otra es la parte del contexto internacional, porque hay un discurso que a mí me recuerda también mucho la época de la Guerra Fría, en donde se le echa la culpa de todo a Estados Unidos. O sea, finalmente se dice, no, lo que pasa es que quien financiaba los tranques era Estados Unidos. Y se veía personas y esto lo escuché de embajadores de otros países en Nicaragua, diciendo, ya había personas que iban y les daban dinero, etcétera. Entonces, un poco este discurso también de desprestigiar al movimiento, y por otra parte, sí hay una condena de Estados Unidos, ciertas sanciones, sí hay condena en la OEA, pero da la impresión que Nicaragua no es una prioridad para Estados Unidos, porque su prioridad es frenar la migración, y realmente de parte de Nicaragua es muy poco el flujo migratorio a Estados Unidos. Entonces, creo que algo que para mí es preocupante es que no porque quiera que venga a Estados Unidos y resuelva todo, ¿no? Pero finalmente, este juego que hay entre el discurso de decir que todo es financiado por Estados Unidos, cuando yo creo que en realidad, de veras, Nicaragua no está siendo una prioridad. Y por el lado de México, pues Andrés Manuel es fan de Ortega. O sea, nuestra política exterior, la verdad, hacia Nicaragua está dejando mucho que desear y no se ha cuestionado toda esta violación a los derechos humanos y todos estos encarcelamientos arbitrarios y condenas, etcétera, ¿no? Entonces sí me preocupa también este factor externo, ¿cómo lo ves tú? Gracias. Gracias, Moniesca. Adelante, Mateo, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Elvira, muchas gracias por tu presentación y un gusto, compañeros y compañeras que están aquí en la sesión de hoy. Bueno, en realidad yo iba a preguntar algo muy parecido a Mónica. Justo las dos preguntas que yo tenía eran las preguntas que Mónica hizo. Entonces, sí, básicamente obviamente, yo no conozco con detalle el caso nicaragüense. Queda claro que a partir de la exposición y la lectura que hicimos, que pues esos objetos sociales de transformación que alguna vez nos llegaban de Nicaragua, pues no son ni de cerca lo que está produciéndose hoy. Pero siento un poco de esquizofrenia y quisiera escuchar tu opinión, Elvira, justamente por eso que decía Mónica. Por un lado, se escucha incluso en muchos medios de izquierda y demás que hablan de las grandes transformaciones positivas sociales que están ocurriendo en Nicaragua, de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de programas sociales, de inversiones sociales. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo le vamos a, qué piensas sobre eso, no? O sea, ¿qué tan cierto es y cómo podemos aprender con HS esa narrativa? Y la otra es lo de Estados Unidos, ¿por qué hay tanto disgusto de parte de Estados Unidos? O más bien, ¿qué tan cierto es el disgusto de Estados Unidos hacia el régimen de Ortega? O sea, básicamente las dos preguntas que hizo Mónica. Bueno, gracias. Gracias, Mateo. Y también te leí la mente a Mónica, entonces por eso las puse en el mismo bloque. Adelante, Elvira, por favor. Bueno, sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, la primera es en relación a los supuestos beneficios y de la oposición. Bueno, como dije, ¿verdad? Ortega llegó a la presidencia o regresó a la presidencia en el 2007 con un porcentaje de legitimidad bajo. ¿Ah?
no fue mayoritario y sabía que se iba a enfrentar a descontento de la gente por varias razones. Sin embargo, la población le dio lo que podríamos llamar una expectativa o una duda, ¿verdad? Un beneficio de duda, ¿verdad? Mucha gente en ese entonces decía, bueno, esperamos que no repitan los errores de los 80, ¿verdad? Pero las cosas, y había mucha expectativa sobre las políticas sociales, sobre todo cuando comenzó a llegar la cooperación venezolana. Sin embargo, ahí ocurrieron dos cosas. Uno, que desde el principio se comenzó a imponer una política de vigilancia y control y la gente lo sintió. Lo segundo es que de toda esa ayuda venezolana, muy poquito se dirigió realmente hacia programas sociales o económicos. La mayoría de esa ayuda se canalizó a través de mecanismos privados y le dio vida a un nuevo grupo económico que es el grupo de los Ortega Murillo, ¿verdad? Entonces no es cierto que eso llegó a la gente, llegó pero muy poquito. Y los sondeos de opinión que se han hecho desde entonces hasta el 2018 mostraban que el nivel de personas beneficiadas por los programas del gobierno versus la expectativa era el que más 10% versus 80% de expectativas, ¿verdad? Entonces había una enorme diferencia. Y eso pues alimentó también el descontento social porque la gente no encontraba realmente eso. Infraestructura, realmente hubo algunos avances, algunos trabajos importantes, pero ninguno lo suficientemente significativo como para cambiar esa relación o esa opinión de la gente. Efectivamente, entonces ese argumento del apoyo mayoritario es un argumento o es una narrativa realmente ficticia porque no es cierto que existía en realidad. En las encuestas de opinión antes de 2018, Daniel Ortega aparecía con un 50 y piquito de aprobación, pero se debía en parte al miedo de la gente. Ya las encuestas tenían sesgo por razones de temor a opinar la verdad, y en segundo lugar porque, como digo, había esa gran expectativa en relación a recibir algún tipo de beneficio, ¿verdad? Eso cayó completamente por el suelo a raíz de 2018 y toda la represión que se ha desencadenado desde entonces. Entonces no hay manera, de tal punto que los dos sondeos de opinión que se conocieron antes de las elecciones de noviembre de 2021, cuando mucho le daban un 18% de aprobación a Ortega. Eso es bajísimo. Eso nunca le había aparecido en sus datos, pues, ¿verdad? En sus estadísticas. Y aún así es probable que ese porcentaje esté un poquito inflado. Sobre el tema de la oposición, pues, a ver, hay como varios momentos, ¿verdad? Uno es que en Nicaragua la oposición, si estamos hablando de los partidos políticos, pues la mayoría de los partidos políticos atravesando una crisis similar a la del resto de los partidos políticos en el mundo, baja credibilidad de parte de la población, muchos señalamientos de distanciamiento crítico de la gente, ¿verdad? Falta de credibilidad completamente. Una buena parte de los partidos políticos colaboracionistas con el régimen de Ortega desde antes de 2018, y los pocos que realmente tenían una posición un poco más crítica, más franca, más directa, pues proscritos. Ya les habían quitado las personerías a varios, incluido al Movimiento de Renovación Sandinista,
fue la principal corriente disidente del sandinismo después de 1990 e inmediatamente, casi, creo que en el 2008 les cancelaron la personería jurídica, ¿verdad? Entonces ellos siguen existiendo como agrupación política, pero no tienen ninguna posibilidad de participar en procesos políticos porque no tienen cómo, no tienen legalidad. Y ya no hablemos de los demás, ¿verdad? Así Ortega ordena al Consejo Supremo Electoral que les quite o les otorgue personerías dependiendo de qué tanta cooperación o conflicto tiene él con los partidos. Luego hay una serie de actores emergentes, sobre todo en sociedad civil. Esto es lo que más se incrementó a partir de 2018. A esos Ortega nunca los ha reconocido y siempre ha intentado eliminarlo, golpearlo, ¿verdad? Como igual está haciendo desde 2018. Y pues la posibilidad de construir una alianza, un frente amplio, una coalición entre actores de una naturaleza y otra, me refiero a los partidos o agrupaciones políticas y organizaciones, pues siempre está atravesada por conflictos y tensiones, sobre todo en el contexto actual, porque además ahí hay matices que van desde la derecha, la extrema derecha, ¿verdad?, que es anti-Ortega, ¿verdad?, hasta gente de la izquierda y de posiciones bastante radicales de la izquierda por el centro. Entonces, hacer converger, conciliar todos esos matices políticos es bastante difícil. Por eso la percepción de fragmentación, además que reproducir un argumento diciendo que la oposición fragmentada de que excede el discurso. Luego, pues ya saben, desde 2018 hay un argumento de un golpe de Estado que fue alimentado y financiado desde Estados Unidos. Habían campañas de estigmatización y desprestigio sobre algunas organizaciones sociales en Nicaragua con ese mismo argumento desde antes de 2018, desde el 2008, 10 años antes, ¿verdad? Entonces, en realidad es una narrativa construida para sus bases de apoyo y para los seguidores que todavía le quedan dentro de la comunidad internacional, porque no es cierto, pues es falso. Es decir, cuando uno ve, y un ejemplo bien reciente de estos días es el caso del Ecuador. Yo he visto en las grandes noticias o en las cadenas transnacionales que se está alimentando de nuevo ese discurso del golpe de Estado, ¿verdad? Con la posición de los diputados correístas, pero la verdad es que lo que vemos es un movimiento social en la calle y eso supera cualquier narrativa de golpe de Estado o de financiamiento de Estados Unidos, ¿verdad? Igual es el caso de Nicaragua. Eso es absolutamente falso. El movimiento fue autoconvocado, espontáneo, la gente se lanzó a la calle. No hay absolutamente nada de eso. Sí, Estados Unidos tiene una mirada particular sobre el tema de Nicaragua. Esa no necesariamente coincide con la de los actores de oposición, incluida la oposición de derecha. Hay gente de derecha que no está de acuerdo con el posicionamiento de Estados Unidos sobre Nicaragua. Incluso hubo algunas discusiones porque Estados Unidos decía, por ejemplo, o manifestó en algún momento que ellos no estaban de acuerdo con el llamamiento de la oposición a la abstención y la no participación en las elecciones de 2021, y la gente de la oposición, aún de derecha, le dijo: es que nosotros no vamos a decirle a la gente que vaya a votar cuando no hay condiciones para ir a votar, ¿verdad?
No hay ninguna condición que garantice el ejercicio del voto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Nicaragua es de interés de Estados Unidos solamente en dos sentidos. Uno, porque hace parte de eso que ellos han llamado la triada del mal, ¿verdad? Que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero Nicaragua lo ven como en una posición menor. Y segundo, que eso es lo que ha estado aprovechando Ortega últimamente, es con los vínculos con Rusia, ¿verdad? Entonces ahí se quiere posicionar como el espacio, ¿verdad? Y quiere agigantar Ortega su relevancia frente a Estados Unidos con ese tema de su relación con Rusia. De ahí, por lo demás, realmente muy poco, pues, ¿verdad? Yo no veo realmente a Estados Unidos dirigiendo, digamos, o manejando, pues, políticas más específicas o dirigidas a Nicaragua, ¿verdad? Ellos han dicho, pública, formal e informalmente, de que ellos esperan una salida democrática, que ellos creen que la mejor vía es la electoral, y entonces en ese sentido, pues, creo que están en esa línea en relación a todo lo que hacen y lo de que definen para Nicaragua. Y, bueno, y solo un último detalle, y es que lo único es que en el caso de Nicaragua, sí, ambos partidos tienen una coincidencia. Entonces, todo lo que se vota en Estados Unidos en relación con Nicaragua sí cuenta con el consenso y el voto mayoritario, tanto de los republicanos como los demócratas, algo que no ocurre de la misma manera en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, ¿verdad? Esa es una particularidad en el caso de Nicaragua. Y en cuanto a la posición de México, bueno, sí, lamentablemente, ¿verdad? No solo lo que dice López Obrador y lo que hace en relación con Nicaragua, a pesar, por ejemplo, del enorme desplante que Ortega les hizo a Argentina y a México el año pasado. Yo sé que han habido momentos de conflicto y de tensión entre los dos gobiernos. Sin embargo, pues él mantiene su respaldo público a Ortega, y no solo público, como les decía, el tema de la facilitación de México para el habituallamiento, el apertrechamiento de equipos y municiones antidisturbios a la policía. Eso es un hecho real, ¿no? Y lo está haciendo. Lo está haciendo, y eso pues, y estoy hablando de uno de las áreas más sensibles, ¿verdad? Donde ninguno de los otros países está apoyando nada. Si uno va a las estadísticas y los datos, ahí están, ¿verdad? De cómo ha facilitado esas compras, la intermediación sobre todo, ¿verdad? Con otros países. Entonces realmente es lamentable. El papel de México. Bueno, por ahí quedo por ahora. Gracias, Elvira. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no hay una pregunta, a mí me gustaría hacer más bien como una especie de reflexión, aprovechando la presencia de Elvira. Por circunstancias del destino, estaba leyendo los capítulos de Elvira, al mismo tiempo que estaba releyendo un trabajo de Abelardo Baldizón, que se llama Conflicto Político e Ideología en Nicaragua, 1821-1933. Y bueno, una de las premisas de este libro, y yo le estaba jugando mientras leía, ¿no? Es que, bueno, una de las características de la cultura política y de la vida política en Nicaragua es que siempre se ha pensado en el pensamiento único, y a partir de ahí se han dado, digamos, las luchas entre sectores políticos que no han sido propiamente ideológicos o por un proyecto de nación, sino simple y sencillamente esta visión de pensamiento único y de patrimonialismo del Estado,
estos discursos de política maniquea que incluyen, por supuesto, esta idea de que siempre hay un golpe de Estado y los intereses norteamericanos o de otras naciones en el trasfondo, usualmente es el norteamericano, esta política polarizante, difícilmente encontrar un proyecto de nación, sino al contrario, ¿no? Pareciera que muchas de las situaciones que pasan en Nicaragua tienen que ver con las respuestas a momentos específicos. Y bueno, después de estas cosas que parece ser que siguen siendo parte de la cultura política, y digo parecen porque esa es la pregunta a Elvira, yo me preguntaba si esto es cierto, Elvira. ¿No será el regreso de Daniel Ortega o la permanencia, desafortunadamente por demasiados años de Daniel Ortega, una prueba de que no hubo un suficiente progreso político, democrático en Nicaragua tras la alternancia política? Es decir, que no, sabemos, por supuesto, ¿no? Que no se crearon no solo las instituciones para permitir un proceso democrático, sino que también no se trabajó lo suficiente en la cultura política, y eso a lo mejor respondería esta idea de que sigue teniendo mucha base social Daniel Ortega. No sé si fui clara más o menos con estas ideas que intento plantearte, Elvira, para ver si puedes ahí darme algunas luces, tú que has trabajado tantos estos temas de cultura política y pues estas que parece ser continuidades. Muchas gracias, Elvira, a ver si puedes. No, seguro puedes, pero... Bueno. Bueno, esa es una pregunta gruesa, Verónica. Y allí me tengo que saltar de mi línea de análisis de conflictos y seguridad a la otra, ¿verdad?, de cultura política en Nicaragua. Y sí, efectivamente, eso es como para una nueva plática, pero voy a tratar de resumir dos o tres ideas sobre el tema. Bueno, lo primero es que cuando hicimos el primer estudio sobre juventudes y cultura política en Nicaragua, ya por 1999, yo sistematicé todo lo que se había escrito en el país sobre ese tema y me encontré que casi todos los estudios se referían y generalizaban los rasgos de la cultura política hablando del pensamiento de las élites, ¿verdad? No habían estudios que analizaran o reflexionaran sobre cultura política, pero a partir de lo que pensaba la gente, ¿verdad? Entonces, eso se ha reproducido en los discursos también. Entonces, cuando se dice, es que nosotros somos autoritarios entre los nicaragüenses, o se dice, los nicaragüenses son autoritarios por naturaleza, son caudillistas, son no sé qué, en realidad de lo que están hablando es de los rasgos con los que se ha analizado y caracterizado la cultura política de la élite, ¿verdad? Realmente estudios que nos muestren que efectivamente, o los rasgos de la cultura política en la sociedad en general en Nicaragua, esos comenzaron como a mediados de los años 90. Y bueno, las pistas están en los sondeos de opinión que se han hecho sistemáticamente desde entonces para acá, y allí sí uno puede encontrar cambios en la cultura política, pero también en algunos acontecimientos significativos. Por ejemplo, uno de los hechos más grandes que yo señalo de cambio de la cultura política es el momento de las elecciones de 1990, porque allí la gente mostró una vocación de paz, decidió usar su voto para dar claramente un mandato de fin de la guerra y de un nuevo momento político, ¿verdad? Y un nuevo momento para el país. Han habido otros acontecimientos similares que nos muestran eso.
en los estudios sobre específicos sobre juventudes y cultura política, nosotros trabajamos primero sobre las juventudes que le llamamos del 90, que fueron los jóvenes que nacieron en los años 80 y que estaban en la juventud y adolescencia en 1990, y luego en la generación siguiente, que son los que ya nacieron en los 90 y estaban en su adolescencia y juventud en la primera década del 2000. Y allí hay posicionamientos políticos diferentes. Por ejemplo, los de la generación del 90 se identificaban principalmente con posiciones de centro, pero los jóvenes de la siguiente generación se identificaban menos en el centro y más en la derecha y en la izquierda, con diferentes matices y tonalidades, ¿verdad? Los jóvenes de los 90 no querían saber nada de la política ni estaban dispuestos a participar en política, pero los jóvenes del 2000 sí estaban dispuestos a participar, aunque no en actividades que significaran transgresión de las normas o del orden social, ¿verdad? Y esos son algunos de los elementos que vimos aparecer, por ejemplo, entre las juventudes que se rebelaron en 2018 y en la acción cívica o en las protestas cívicas desde entonces hasta hoy. Y ahí tal vez el hecho más relevante es que para reforzar este cambio de cultura política es que no importa el nivel de violencia que ha empleado Daniel Ortega, la gente se ha mantenido firme en que esta vez el cambio político en Nicaragua va a ser por medios pacíficos. Y realmente Ortega ha hecho uso de niveles de violencia letal y generalizado, ¿verdad? O sea, disparando de frente a manifestaciones multitudinarias de gente. Y no es por falta de armas ni es por falta de entrenamiento, es porque la gente en Nicaragua no quiere que esta vez el cambio sea como ha ocurrido en ocasiones anteriores, ¿verdad? Solo voy a citar estos ejemplos, pero ahí hay, obviamente, los cambios en la cultura política no transcurren en el corto plazo. Están cruzados también por todas las tensiones y hay un remanente de rasgos autoritarios que permanece aún digamos, en la sociedad en general. Las élites políticas, a mi juicio, o las élites, no solo las políticas en Nicaragua, están en una deuda con toda la sociedad nicaragüense porque ellos son los que sí han mantenido y reproducido principalmente esos rasgos de cultura política autoritaria, a pesar de que la gente ha venido cambiando, ¿verdad? Entonces, el día que efectivamente esas élites den muestras de un pensamiento un poco más democrático, pues creo que el cambio va a ser un poco más, o se va a acelerar un poquito más, ¿verdad? Eso, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Elvira. Mucho que reflexionar. Yo me llevo varias tareas y creo que sí, tienes razón, ¿no? Esta parte de los trabajos sobre cultura política sobre Nicaragua, pues sí están centrados en las élites y como bien mencionas, pues hay pocos trabajos y ahí se rescata nuevamente el magnífico trabajo que has hecho a lo largo de los años, Elvira. Pues un gusto tenerte por aquí, de verdad. Te mando un enorme abrazo. Gracias por participar en el seminario. Y preguntarte, Elvira, ¿cuándo van a presentar el libro? Me metí a la página y tuve creo que mala suerte porque estaba apenas en construcción y no pude descargar el libro completo, pero ¿cuándo se van a empezar a hacer ya las presentaciones oficiales del libro completo? ¿De cuál? ¿De El Cambio Azul y Blanco? Sí, o ya se hicieron. Bueno, el libro ya se presentó, el libro salió en 2020. De hecho, uno de los coautores, José Antonio Peraza, es uno de los prisioneros políticos, ¿verdad? El que analiza todos los procesos electorales.
Eh, Él escribió su ensayo antes de que lo apresaran. Entonces, les voy a compartir el link donde pueden descargar el libro completo. Yo les pasé eso solo en un archivo tan pesado, pero el libro está en libro anterior que se llama El régimen de Ortega, una dictadura familiar una nueva dictadura familiar en el continente, como pregunta, y que presentamos en 2016. ¿verdad? Entonces, en el mismo link se pueden descargar los dos libros. Se los voy a pasar. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Creo muchísimas que Mónica gracias. quería decir algo. Sí, es que yo entré a ese link y pude descargar el primer libro, el de Ortega, pero el del cambio azul y blanco dice no está disponible, error, no sé qué, o sea, no deja, algo pasa ahí. Sí, a mí me Entonces, pasó lo mismo y creí que había sido mala suerte del momento en el que Voy a me metí. pasar porque yo lo tengo. Sí, yo lo tengo. Entonces yo se los paso. Sí, qué raro. Pero bueno, ok, gracias. se los paso. Y bueno, no, más bien, agradecerles a ustedes la oportunidad, ¿verdad? Y así que Bueno, pues se cortó al final, querida Elvira, pero bueno, entendemos que está por entrar allá el huracán y no sé qué más, sirve en la mañana el peligro que había. Cuídate mucho, por favor, te mando un enorme abrazo, un gusto estar contigo, escucharte, leerte, siempre es aleccionador por tu valentía y demás. Pues abrazotes y bueno, pues invitarlas a la siguiente sesión del seminario, ya les llegará la información respectiva. Pues abrazos, que tengan buen fin de semana, buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien. abrazo, saludo. Adiós. Cuídense mucho Muchas del COVID. gracias.